Ahí inicié de vuelta la grabación. Bueno, quedará cortado una parte. La primera parte de lo que es de lo que es posición arancelar y lo que estuvimos hablando hasta recién. Menos mal que me avisaron, porque no me había dado cuenta que no había empezado a grabar. Bueno, como les decía, entonces la posición arancelaria es importante por todas estas cuestiones. El precio FOB también, y el precio CIF es costo, seguro y flete. El precio CIF es importante cuando yo voy a hacer una importación, porque como el FOB es la base imponible para las exportaciones, el CIF es la base imponible para las importaciones. ¿Está? Entonces, ¿qué implica el CIF? Es el costo de la mercadería, el seguro internacional y el flete internacional. ¿Está? En el FOB yo no tengo en cuenta ni el seguro internacional ni el flete internacional. Pero sí en el CIF. Además yo puedo, más allá de FOB y CIF, hay distintas, digamos, cláusulas intermedias que yo puedo negociar. Y esto tiene que ver con hasta dónde va la responsabilidad del comprador y del vendedor, y también quién se hace cargo de algunos costos. ¿Está? Ahí están como bien determinadas. Pero para que ustedes sepan, las más importantes son FOB y CIF, por esto, por el tema que son la base imponible para Expo y para INTA. ¿Está? Después, hay otras cláusulas a tener en cuenta, pero ahí ya nos vamos como más a lo específico. Los derechos de exportación, bueno, esto lo obtengo para lo que es, ahora para casi todos los productos tienen derechos de exportación, salvo algunas excepciones, pero tienen derechos de exportación. Y sepan que por lo general los productos que tienen mayor valor agregado tienen menos derechos de exportación, y los que tienen menos valor agregado tienen más derechos de exportación, o las mal llamadas, digamos, retenciones. Y hay algunos regímenes de reintegros vigentes, que esto, cuando ustedes vayan a costear alguna operación, tienen que tener en cuenta también el costo financiero, porque por ahí los reintegros tardan mucho en cobrarse, entonces hay que ver ese costo financiero, si realmente me conviene incluir el reintegro en el costo del producto o no. ¿Está? Y después, las intervenciones previas a la exportación. Las intervenciones previas a la exportación tienen que ver mucho con el tipo de producto que se está enviando al exterior. Si yo exporto miel, no es lo mismo que si exporto zapatos. ¿Está? Los organismos que van a intervenir, que son por ahí cámaras específicas o sectores específicos, no son lo mismo para un producto que para el otro. Generalmente, por supuesto, los alimentos tienen mayores intervenciones que, no sé, productos metalmecánicos, por ejemplo, que a lo mejor me piden alguna reglamentación de IRAM o demás, pero sí todo lo que es alimentos, como lo es a nivel nacional, exige mayores intervenciones previas a la exportación. Si tiene que intervenir SENASA, que por lo general lo hace, tienen que saber que hay algunos mercados que tienen acuerdos firmados con SENASA, entonces directamente hacen las inspecciones SENASA de Argentina, ¿está? Y no necesita que por ejemplo, en Chile está el SAG, y tiene, creo, convenio con SENASA. No viene el SAG chileno a inspeccionar las plantas acá, sino que en la mayoría de los casos, como está este convenio, directamente hace la intervención SENASA Argentina. ¿Esto por qué es importante el tema de los convenios? Porque, por supuesto, disminuye mucho los costos, ¿tá? Porque si yo tengo que traer un contingente de inspectores que venga de otro país, lo paga la empresa, entonces eso es importante. Tiene que ver también con, siempre todo esto tiene, cuando yo hablo de Expo y de IMPO, tienen que tener como los dos lados en cuenta. Primero, todas las restricciones o las intervenciones que yo tengo
en el país para salir, digamos, para exportar el producto. Y después, en el mercado de salida de ese producto. Y después, todas las intervenciones que tengo que tener en cuenta para que el producto entre o ingrese al mercado de destino. Entonces siempre tengo que mirar como las dos cuestiones, porque más allá de que por ahí el importador va a ser el responsable de acuerdo a lo que yo haya negociado de ingresar el producto al otro país, no me sirve de nada, digamos, si no tiene las certificaciones y que el producto quede varado en depósito fiscal. ¿Tá? Entonces sí tengo que mirar y analizar, digamos, las dos cuestiones. ¿Bien? En lo que es, ahí les dejo lo que es la posición arancelaria, en lo que es los organismos que intervienen en el proceso de exportación, tienen que saber que en todos los casos va a intervenir la aduana del país de salida y la aduana del país de destino, y también los bancos comerciales, más allá del producto. La aduana no interviene específicamente si son servicios, ¿está? Para todo lo que es intangible la aduana no interviene. Pero sí para lo que son productos que llevan un proceso logístico, por supuesto, mucho más, con mucha más especificidad que un servicio. Para exportar un servicio tengo que, por ahí, estudiar bien qué tipo de servicio demandan de afuera, y buscarle el importador, pero no tengo que tener en cuenta todos los costos logísticos, ni todas las intervenciones previas de exportación, que sí las tengo cuando exporto un producto tangible, digamos, ¿está? Y también en todos los casos, esto sí tienen que tener en cuenta que intervienen los bancos comerciales. ¿Por qué los bancos comerciales? Porque yo tengo que buscar un instrumento de cobro o de pago de lo que estoy enviando al exterior. ¿Está? Y acá con los bancos comerciales tengo diferentes herramientas a utilizar, que por supuesto van de la mano con el riesgo que yo quiero tomar, y ese riesgo tiene que ver con, si yo pago más, el riesgo disminuye, digamos, de la herramienta, y por ejemplo, una transferencia al exterior es un riesgo bastante alto que corro, pero el costo de esa transacción en el banco es mucho más bajo. ¿Está? Entonces Tengo ahí una pregunta. Sí. Perdón. En el caso de los países en algunos países, en algunos sistemas de exportación, ¿los bancos centrales no intervienen también? Por ejemplo, en el caso de que el comercio exterior esté medio nacionalizado. ¿Este medio, perdón? Digamos, ¿no intervienen también los bancos centrales en caso de que el comercio esté medio nacionalizado? El Banco Central lo que hace es regular los bancos comerciales. Por ejemplo, acá, todos los días, te puedo asegurar, y más ahora en este tiempo, llegan reglamentaciones del Central y se tienen que poner a leer las nuevas reglamentaciones para lo que es liquidación de divisas, y para lo que es qué tipo de operaciones de comercio exterior se pueden hacer, y a quién le pueden vender divisas y a quién no. Si no querés trabajar en un banco en la Argentina, en la parte de comercio exterior, en este momento. Y lo que tienen los bancos por ahí, centrales, por ahí son acuerdos que entre ellos, pero eso, digamos, no es para, son acuerdos internos entre países que compensan, pero no es que uno como cliente va a ver esos acuerdos. Pero sí los bancos centrales de cada país regulan a los bancos comerciales, y los bancos comerciales, por eso ahora con las importaciones hay un tema muy grande, y bueno, ahí la gente por ahí mucha se va a quejar al banco, y la verdad es que el banco no tiene mucha injerencia en eso, porque no es un tema del banco, o del Pampa, o del Santander, o el que sea, sino es una reglamentación del central que les baja a los demás bancos. ¿Está? Y los bancos, ¿cómo se manejan en el exterior? Se manejan con lo que llaman bancos corresponsales. Entonces, no es que los bancos tienen sucursales alrededor del mundo, sino cuando yo le ordeno a alguno, como cliente, le ordeno alguna operación comercial, lo que hacen estos bancos es ponerse en contacto con su banco corresponsal,
y este banco corresponsal le hace de sucursal, digamos, en el exterior. Y así es como funciona. Después hay muchos instrumentos de pago y de cobro que uno tiene como importador o como exportador como herramienta para poder elegir. El más seguro es una carta de crédito, ¿está? Con eso yo me aseguro y el banco me asegura y me da esta tranquilidad de que voy a cobrar cuando hago una exportación, pero por supuesto es un instrumento que es bastante más caro que, por ejemplo, una transferencia. ¿Podría Sí. desarrollar un poco qué es una carta de crédito? Sí, una carta de crédito es un documento comercial donde el banco te hace como de garantía, ¿está? Para ponerlo en términos fáciles. Entonces, el banco emite como una garantía de que si el importador no te paga el banco. Por supuesto, eso se ve reflejado en el costo del instrumento, vos pagás muchísimo más que si el banco no te garantiza la operación. Y sepan esto, los bancos nunca revisan mercadería, los bancos revisan documentos, por lo cual cuando yo hago un documento en cualquier banco comercial, tengo que hacerlo muy conscientemente y sin lo que se llama en el banco discrepancias, porque las discrepancias por ahí me hacen que por un documento mal hecho o una palabra mal escrita, no me liberen la mercadería del otro lado. Entonces, por eso es tan importante que los documentos aduaneros y los documentos bancarios se hagan correctamente. ¿Está? Y en esto de por ejemplo, las cartas de crédito, también tengo la opción de que las cartas de crédito se puedan confirmar. Les voy a contar un caso que me tocó hace muchos años. Se estaban importando acá en la provincia unas jaulas de Chile que eran para un balneario para Casa de Piedra, para poner un criadero de truchas. Era una empresa chilena muy importante la que las fabricaba y se querían comprar esas jaulas de Chile para traer acá a la provincia. Nos pidieron una carta de crédito, y no solo que nos pidieron una carta de crédito, que salió bastante, digamos, cara, sino que esa carta de crédito sea confirmada. Por esto les digo que además de la seguridad que da una carta de crédito, también se puede pedir un sobreseguro, que es esta confirmación de esta carta de crédito, que la carta de crédito la terminó confirmando, o sea, con la carta de crédito ya tenía la seguridad de que, por un banco chileno con el que se hizo, de que se iba a cobrar, digamos. Pero además, se terminó confirmando con un banco de Nueva York, o sea, un banco corresponsal de la Plaza de Nueva York terminó confirmando la operación, así que ahí intervinieron 3 bancos, el Banco Pampa, que era el que hacía, digamos, de la plaza del que importaba, el banco, no me acuerdo en ese momento qué banco chileno era, que era el banco del exportador, que era el que fabricaba las jaulas, y la confirmación del banco corresponsal en Nueva York, que hizo como un sobreseguro de que se iba a cobrar la operación. Así que bueno, instrumentos hay, depende mucho también digamos, del conocimiento entre las partes. Pues si es alguien que yo hace mucho que estoy realizando operaciones comerciales, ya conozco, digamos, pero si es la primera, tal vez conviene utilizar una carta de crédito. Sí, alguien me iba a decir algo, me parece. ¿No? Sí. Bueno, y después, además digamos, de los organismos que intervienen en el proceso de exportación, en todos los casos, es muy específico para cada producto el organismo que interviene. Si interviene el Instituto Nacional de Alimentos, si interviene SENASA, Flora y Fauna, bueno, Secretaría de Ambiente, dependiendo para cada uno
es lo que es el organismo que va a dar la intervención, o sobre el cual yo voy a tener que presentar un certificado en la aduana antes de salir del país para que me dejen sacar la mercadería, ¿está? Todo esto, cuando ustedes van a buscar información con el número de posición arancelaria, en cualquier sistema de comercio exterior, que hay muchos gratuitos, le va a decir, bueno, usted con esta posición arancelaria paga estos derechos y tiene que presentar todos estos certificados para poder salir del país. Y ahí uno va ingresando a cada uno de los organismos certificadores y puede ir viendo cuáles son los requisitos. Hace poco se instauró en nuestro país lo que se llama VUCE, que es la Ventanilla Única de Comercio Exterior, que lo que intenta es nuclear todos los trámites de los distintos organismos, ¿está? Si quieren, ustedes pueden ingresar y pueden verla, porque antes yo quería exportar y tenía que ir directamente a la página del INAI. Quería hacer un trámite de exportación del SENASA y me tenía que dirigir al SENASA. Bueno, esta ventanilla única de comercio exterior lo que hace es tratar de nuclear todos estos trámites en un solo portal, entonces yo a través de ese portal me redirige, ¿está? Está bueno, agiliza un montón, digamos, a la hora de ver cuáles son las certificaciones necesarias y los trámites que tengo que hacer para cada producto. ¿Bien? Y después, más allá de en todos los casos, o dependiendo de qué me pide para cada sector en particular, tienen que tener en cuenta algo. Tal vez el importador les está pidiendo, y no es obligación ni del país de origen, ni del país ni del mercado de destino, alguna certificación especial. Entonces ese es un tema que se negocia. Si les piden que la miel tenga certificación de orgánico, bueno, también tendrán que ahí ver cómo lo emiten, pero ese ya no son certificaciones obligatorias para salir de un país o para ingresar a otro, sino eso tiene que ver con una demanda específica de qué es lo que yo voy a negociar con la persona que me está comprando el producto, ¿está? Que ahí hay muchísimas, capaz que le piden una norma ISO, bueno, ahí tendrán que ver cada una. Obviamente, cuanto mayor certificación tenga, mayor agregado de valor va a tener mi producto, entonces lo voy a poder cobrar más. Entonces, ahora todo lo que tiene que ver con certificaciones asociadas al medio ambiente y al desarrollo sustentable, digamos, hacen que el producto tenga muchísimo más valor. Entonces, eso ténganlo en cuenta, ¿está? Si están en alguna empresa que exporta o analizando algún proyecto de exportación, bueno, eso es lo que se paga más, digamos. Entonces, por ahí con un pequeño cambio o con una pequeña certificación de procesos y demás, puedo emitir esa certificación y puedo lograr que mi producto valga más en el mercado externo. Bueno, acá un poco comentarles, que puse esto porque les quería comentar un poco de la provincia, un poco cuál era la política de promoción de exportaciones que se está llevando adelante. En realidad lo que se está tratando de hacer es trabajar en una sinergia público-privada entre lo que es las herramientas comerciales que da el Banco de la Pampa, entre lo que son las líneas de financiamiento a tasas bonificadas que se otorgan a través del Ministerio de la Producción, y en lo que son las herramientas de promoción de exportaciones y los programas de internacionalización de empresas que tiene la agencia. Entonces, la idea es un poco que las empresas de la provincia, esto se da también en otras provincias, tengan un poco una batería de herramientas que les permitan salir a vender al exterior. Ustedes me dirán, bueno, sí, pero hay un montón de restricciones. Sí, hay restricciones, sobre todo coyuntura en lo que es importaciones, pero también hay muchas herramientas de facilitación y acceso a información y a crédito a tasas muy bonificadas que tal vez hacen que el proyecto sea viable, ¿está?
Entonces, bueno, hay que analizarlo. Nosotros tenemos varias empresas que no han exportado, que están camino a la internacionalización, y que la verdad es que tienen mucho potencial. En La Pampa por ahí no hay empresas que tienen grandes volúmenes de producción, pero sí con un mercado de nicho se puede trabajar. Y eso resulta interesante, ¿está? Por eso también en esto un poco de, no sé, tal vez, bueno, los que están en Pico, los que están en La Pampa no conocen las herramientas de Zona Franca, bueno, también un poco contar las herramientas de política de promoción de exportaciones, porque tal vez sean herramientas que no se conocen en profundidad, ¿está? Yo lo que les voy a explicar bien es los roles que cumple la agencia, para que ustedes sepan que a nivel nacional hay una agencia argentina de inversiones y comercio internacional, y que la agencia dentro de La Pampa sería como la ventanilla de esa agencia nacional, que manejamos programas que son de la agencia nacional, de Cancillería Argentina, y otros programas que son propios de la agencia de La Pampa. ¿Está? Tiene que ver siempre con, hay dos grandes áreas dentro de la agencia. Esto para que ustedes sepan los organismos de promoción de exportaciones donde ustedes pueden acudir, digamos, en búsqueda de información. Esto es, quiero exportar un producto y no sé la posición arancelaria, bueno, ¿dónde puedo ir? Puedo ir a la agencia, por ejemplo. O tengo la posición arancelaria, pero no sé a dónde apuntar o a qué mercado apuntar, con quién me puede acompañar en el proceso de internacionalización. Bueno, ahí este tipo de organismos brindan ayuda gratuita para orientarlos en ese sentido, ¿está? Como puntos fundamentales de la agencia, tiene dos ejes principales. Uno es el desarrollo de inversiones dentro de la provincia, y el otro es la promoción de exportaciones. El desarrollo de inversiones, ¿qué quiere decir? Tratar de atraer inversiones a la provincia de La Pampa con todas las herramientas financieras y la batería de herramientas disponibles, y la promoción de exportaciones, bueno, estas empresas que están dentro de la provincia, tratar de que vendan al exterior los productos con mayor agregado posible. Vamos a ver después cómo está compuesta la matriz exportadora provincial. Van a ver que está compuesta básicamente, principalmente por lo que es cereales, oleaginosas, carne, bueno, granos, pero también se está trabajando en que estos granos se tengan agregado valor, y también en algunos sectores puntuales, como por ejemplo el sector de SBC, que es todo lo que es economía del conocimiento, software y todo lo que es otros servicios basados en el conocimiento, por ejemplo, lo que son empresas que dan backup administrativo, contable, todo lo que es tercerización de este servicio, que acá en la Pampa tenemos la universidad. Yo siempre digo, es la Universidad de Administración de Empresas y de Contadores, es una fábrica, digamos, de profesionales capacitados en este sentido, y que los profesionales que salen de aquí, de ese rubro, tienen mucha gimnasia, porque todo lo que es, bueno, si hay contadores acá, todo lo que es AFIP y demás, están constantemente actualizándose con sistemas y demás. Y hay empresas de acá que están haciendo ese trabajo administrando empresas del exterior. O sea, y el que trabaja en AFIP acá tiene una gimnasia que creo que no la tiene nadie. Entonces, cuando van a trabajar con los sistemas del exterior, inclusive es mucho más sencillo. Está bien, tienen que aprender el sistema, pero después es mucho más ágil. Primero porque el sistema está hecho como sin tantos pasos, tantas interferencias, y anda bien, es ágil, digamos. Y segundo, porque ya está todo tan sistematizado. Por ejemplo, las empresas que exportan a Estados Unidos, ese servicio de backup office, o digamos, es básicamente que hacen la administración de otra empresa en el exterior desde acá. Bueno, dice que en realidad sus clientes de allá están admirados
de la agilidad que tienen los profesionales de acá. Y bueno, esto se lo da todo el recorrido que han tenido que sortear a nivel nacional. Pero eso les da esa gimnasia y esa agilidad para poder solucionar los problemas en el exterior, ¿está? Entonces, bueno, me fui un poco de tema, pero contarles un poco qué es lo que hace la agencia y quién la conforma. Les decía, es un órgano de vinculación público-privado, el gobernador de la provincia es el presidente, pero tiene una parte privada que está conformado por las distintas cámaras. Estas cámaras, que son 13, conforman lo que se llama el Consejo Asesor de la agencia. Entonces, ese Consejo Asesor es el que nutre, digamos, a los programas de la agencia, porque es el que constantemente dice, bueno, la Cámara de Industrial, bueno, los industriales necesitan ir a tal feria porque es interesante. La Cámara de Comercio lo mismo, la Secretaría de Turismo o la Cámara que nuclea las empresas de turismo receptivo lo mismo, ¿está? Entonces, fíjense que dentro del Consejo Asesor hay 13 cámaras que representan al sector privado, por eso siempre trabajando en lo que es la sinergia pública-privada, que son las que nutren, digamos, de información a la parte pública de qué es lo que se necesita, ¿está? Para esto se hacen reuniones, les diría, casi semanalmente, y está, digamos, es una retroalimentación diaria de qué es lo que se necesita y de tener contacto siempre con cada una de las empresas que conforman estas cámaras. Y después sí, en el Consejo de Administración está el banco, que es el agente financiero de la provincia, que la provincia de La Pampa es muy fuerte, el Ministerio de la Producción, que también le da el sostén al banco, porque las distintas líneas de crédito que, digamos, que se dan a través del Banco Pampa, tienen la mayoría de ellas lo que es una tasa subsidiada, y ese subsidio de tasa se hace a través del Ministerio de la Producción. Está la Secretaría de Energía de la provincia también, porque muchos proyectos tienen que ver con el sector energético, la parte de turismo, el Ministerio de Conectividad, y después también están dentro de lo que es este Consejo de Administración, los diputados, y estos que dicen 2 por el sector privado, son 2 organismos que representan este Consejo Asesor, que van rotando. ¿Está? Voy a fijar acá que en el chat tengo... Bueno. A ver acá. Bueno, un poco lo que hace, ahí alguien me decía que estaba dentro de un consejo, no me acuerdo quién era, Andrés me parece, ¿no? El consejo, ¿me dijiste? ¿Cómo? Tony. Yo. No escucho. Antonio Macchioli. Antonio. Antonio Hola, Macchioli. se corta, Sí. no. ¿Se me corta a mí? No, yo, a mí se me cortó, no sé si me nombraste, Vos me pero dijiste, Tony, escucho. que estabas dentro de un consejo, ¿no? Claro, yo represento al Poder Ejecutivo Nacional en el Consejo Federal Pesquero. Claro, bueno. Es el Consejo Federal. Viste que ahora, hace un tiempo, como se empezaron a formar muchos consejos federales, y claro, creo que está muy bueno, porque la idea es también darle, o sea, y que es súper necesario, darle intervención a las provincias en todos los temas. claro. Con la parte de comercio exterior, la verdad que era Cancillería, y nadie más que Cancillería, y este año Claro. se formó lo que es, el año pasado se formó lo que es el Consejo Público-Privado para la Promoción de Exportaciones, que lo integran muchísimas cámaras, más de 200 a nivel nacional, y se formó un consejo también que integra 2 representantes por provincia, y que ese es súper importante, que ese se formó recién este año. Nosotros no teníamos consejo público para lo que es materia de exportaciones, y en eso Cancillería estos últimos años se ha federalizado bastante,
se notó esa gestión, digamos, de darle esta intervención a las provincias, y que hagan los aportes, digamos, que los programas estén orientados en los aportes de las provincias. Entonces formó este consejo para que en materia de comercio exterior y relaciones internacionales, que son los temas inherentes a Cancillería Argentina, las provincias puedan decir, haría esto o haría lo otro. Entonces, ahí ya tienen voz y voto, y se creó hace muy poquito. Entonces, en ese sentido está bueno, porque todos los temas de comercio exterior son nacionales, o sea, no tiene injerencia ningún grado de lo que es la administración provincial. Entonces, bueno, esta agencia lo que hace es integrar este consejo, que es a nivel de La Pampa, es que, bueno, un poco va y dice, bueno, la provincia de La Pampa tiene esta opinión respecto a este tema en materia de comercio exterior. Hay distintas comisiones, por supuesto, a nosotros nos interesan algunas comisiones más que otras, por ejemplo, los asuntos de países limítrofes y demás, de países que tienen a nosotros, al ser una provincia mediterránea, hay temas que por ahí no nos sirven tanto como a otras provincias, ¿está? Pero sí que se puedan tratar los temas de relacionamiento comercial, de tratados de libre comercio y demás, y también de lo que es el corredor, el corredor bioceánico, que también, y el paso Pehuenche, que también es un tema que acá se está hablando hace muchos años y que se está tratando de reactivar, ¿está? Después, la agencia lo que hace es ser punto focal en la provincia de la ICI, que es la Agencia Nacional de Promoción de Inversiones. Yo no sé si ustedes recuerdan lo que era Fundación Exportar antes. Claro. Bueno, Fundación Exportar antes era lo que es la ICI ahora, que es el organismo a nivel nacional que se encarga de promocionar las exportaciones, y este organismo depende de Cancillería Argentina, ¿tá? Cancillería es muy amplio y tiene distintos aspectos, desde hacer convenios de hermanamiento para distintos temas específicos y toda la parte diplomática y demás, hasta la sección más comercial, que por ahí la trabaja Cancillería y la ICI, ¿está? Sí, de hecho yo estuve hace una semana en Singapur Mira. con este organismo, y la verdad que son impecables cómo trabajan. Sí. Lo que hacen, por ejemplo, en el ámbito de la pesca se armó una feria muy grande en Singapur, y bueno, este organismo de la Cancillería que vos estás mencionando se encarga de preparar todo para las empresas argentinas. Entonces, cuando vos llegás a esa feria, los empresarios ya tienen los estantes armados, los lugares, mucha red de contactos, todo lo que sería, como le dicen, Rondas de negocios y agendas. rondas de negocios, cualquier contingencia ya la tienen cubierta. Digo, es todo un servicio que tiene la Cancillería para promocionar los productos argentinos. Y la verdad que en esta feria particular... ¿De qué era la feria? Es una feria de productos del mar a nivel global, digamos, mariscos, pescados, todos productos que tienen que ver con los frutos del mar, por decirlo de alguna manera. Ajá. Y bueno, nosotros como Argentina llevamos langostino, calamar, merluza, todos pelágicos, o sea, todos los productos que nosotros tenemos en nuestro mar, que por suerte es bastante rico, es abundante, es austral, es salvaje, es un poco el valor agregado que tiene el mar nuestro, reconocido a nivel internacional también. Y bueno, nada, los empresarios fue muy bien. Y esta agencia se encarga de todo, es impecable. O sea, la verdad que trabajan 10 puntos. Sí, sí, nosotros desde acá trabajamos muchísimo con la agencia. De hecho, nosotros, a ver, la Agencia Nacional dice, este es mi calendario de eventos para el año que viene en materia de promoción comercial, y nosotros desde acá adaptamos ese calendario y tomamos las ferias de acuerdo a la oferta exportable nuestra, digamos, Claro.
para difundir y trabajar con ellos eso. Claro. Pero sí, trabajamos mucho con ellos y con CFI, que también va a algunas ferias específicas. También. Pero bueno, eso es importante, saber que están estos organismos, saber que se puede acudir, y saber que tenemos una red de embajadas y consulados y secciones comerciales de más de 120 representaciones en el exterior, que son nuestra pata en el país de destino, que nos pueden ayudar a buscar un montón de información. Entonces, eso es saber que está la herramienta y cómo utilizarla, digamos. La herramienta está. No, tal cual. Y también, digo, en esa feria, por ejemplo, que era netamente de frutos del mar, de pescados y demás, digo, muchísimos países habían presentes. Por ende, digo, que no esté la Argentina es como que no podés no estar. Digo, porque es por donde pasa la cuestión, ¿no? Sí. Digo, la feria que se hizo ahora en Singapur, en realidad no es para el mercado interno de Singapur, sino vienen de China, de Tailandia, de Hong Kong, de todo el sudeste asiático, Sí. de Australia, de la India. Digo, son como lugares muy estratégicos donde de pronto se concentran las grandes empresas a nivel global de una temática puntual, y tu país tiene que estar. Digo, si no, No, y quedan fuera, qué además, sé yo. la ventaja que te da ir a una feria así, porque más allá de nosotros ahora estamos trabajando en las misiones exploratorias. Está bien, es una inversión grande moverse a otro país. Eso lo entiendo, y hay que, digamos, planificar las herramientas que vos les vas a dar a las empresas para que lo puedan hacer, los incentivos para que esto se pueda hacer. Pero más allá de que se sienten y que terminen cerrando una operación, lo que le da al empresario es la apertura a ver otras cosas que se están haciendo en el rubro, que a lo mejor con una vuelta de rosca puede cambiar mucho, digamos, que no tiene que hacer una gran inversión para poder cambiar y da un gran salto. Entonces, eso creo que con las misiones exploratorias se puede lograr una misión técnico-comercial, que yo vaya a ver otro país que es el mejor en eso, ¿cómo lo está haciendo? No, y además en términos de costo-beneficio, un poco lo que yo hablaba con la chica representante de la agencia que vos mencionabas, de la Fundación Exportar, tiene un costo para el Estado Nacional, pero en relación a lo que después se genera, es muy mínimo ese Claro. costo, se cubre, pero porque después esa empresa, con una sola exportación que haga de un contacto que sacó de esa feria, lo que recauda impositivamente el Estado ya cubre todos esos costos prácticamente. O sea que no es que va a perder el Estado por promocionar, por los costos que pueda tener mandar 1 o 2 funcionarios a una feria, etc. Sí, yo coincido. Es bastante beneficioso. Es bastante beneficioso. Sí, ahora les voy a mostrar un poco algunas ferias que hemos participado ahora este año. Bueno, también nosotros usamos, sí, ahí me está hablando. Nosotros usamos mucho también la red de contactos de CFI. Con CFI organizamos, CFI es el Consejo Federal de Inversiones, ahí intervienen todas las provincias, y con ellos organizamos, ellos también tienen un calendario de ferias a nivel internacional, algunas se suma a la provincia, y algunos, por ahí, acciones específicas, como lo fue este año, por ejemplo, en mayo, esta misión que les contaba, que vinieron varios importadores chilenos, entre importadores de otros mercados, esa la organizamos junto con CFI. Entonces ellos que tienen experiencia y tienen toda la red de contactos en conseguir los importadores, nosotros convocamos y hicimos el macheo con empresas de La Pampa, y ellos nos dieron por ahí el know-how de cómo conseguir los importadores y nos ayudaron en ese sentido. Entonces, bueno, ahí sí es un poco tejer esta red de contactos de con qué organismo sirve relacionarse
que tienen por ahí más experiencia en este tema, ¿está? Así que nosotros, o sea, la agencia en este sentido es referente en materia de promoción comercial de lo que es CFI, de lo que es la ICI, digamos, el organismo que lleva adelante acá en la provincia todos los programas de ellos. Lo mismo con lo que es Cancillería y toda la red de embajadas en todo el mundo. Yo acá me parece que les había traído. Acá fíjense la cantidad de representaciones que tiene nuestro país a través de embajadas y consulados en todo el mundo. Creo que son más de 120. En cada uno de los países tenemos uno o más, digamos, representaciones. Algunas están solo para la sección consular, otras son más grandes y representan y tienen una parte que se ocupa de la parte comercial. Pero bueno, todas estas son funcionarios que están a disposición y que uno se tiene que contactar. Siempre digo, te falta buscar, ahora con lo digital se agiliza mucho. Pero por ahí necesito información de campo o de percepción de un producto, y puedo usar la representación en la Argentina en el exterior para que me nutra de esa información, ¿está? Entonces es muy importante saber que están, y es muy importante saber que son nuestros embajadores en el exterior, ¿está? Como todo, yo siempre digo, hay embajadas y hay consulados con los que da realmente gusto trabajar, y vos te das cuenta que están a disposición, y otros que por ahí van un poco más lentos. Pero bueno, son herramientas que están disponibles. Nosotros hemos hecho un montón de acciones de promoción comercial. Ahora estamos organizando con el consulado en Salvador, en Bahía, en Brasil, una misión inversa, que va a ser una misión virtual, que va a ser, ellos nos están consiguiendo todos los importadores, y nosotros invitamos a las empresas de La Pampa, del sector de alimentos, que se quieran sumar, y eso como continuidad a lo que fue una feria en la que se participó hace 2 meses, donde fueron algunas empresas de La Pampa con un stand. Entonces, una feria del sector supermercado, se llama Super Bahía, ahí ellos consiguieron un montón de contactos del sector alimentos. Entonces, para las empresas, sobre todo que no pudieron viajar a esa feria, dijimos, bueno, armemos una reunión virtual, dando continuidad a la otra acción, y ahora nos están ayudando y estamos trabajando con ellos. Hay una empresa de La Pampa también que elabora vinos, que mandó ya vinos y muestras de sus productos al consulado, y que tienen una muestra muy pequeña de los vinos pampeanos ahí, y que organizan eventos y llaman a potenciales importadores para que vayan, los degusten y demás. Son acciones por ahí muy simples, muy puntuales de promoción comercial internacional, que te dan una mano. Nosotros, por ejemplo, necesitamos, no sé, cosas simples por ahí, traducir algo al portugués, o algunas palabras muy puntuales y demás, y les pedimos a ellos. Así que para eso sepan que generalmente se hace a través de algún organismo, bueno, que pueden utilizarlos. Así que bueno, contarles eso. No sé si hasta acá tienen alguna consulta. Voy a prender la luz, estoy oscuro. Ya ven, lo escucho igual. Ahí volví. ¿Alguna duda, consulta? ¿Cómo vamos hasta acá? Hasta acá bien, tranqui. Bueno. Claro todo. Yo apago el video porque tengo algunos problemas acá de conectividad, por eso. Sí, no hay problema. Bueno, un poco acá contarles, que esto lo deben haber visto y están en todos los informes,
Acá les dejo lo que es la matriz exportadora a nivel nacional, está por regiones económicas, el total país, ahora vamos a ver cuánto exporta la provincia, está. Fíjense que la mayoría son manufacturas de origen agropecuario que se llevan casi el 40% de las exportaciones, productos primarios en segundo lugar, manufacturas de origen industrial, y lo que es combustible y energía en cuarto lugar. Ahí tienen un poco por región cómo está compuesta la matriz exportadora nacional. ¿Está? A ver, aguárdenme un segundito. Esto, bueno, acá nosotros siempre tenemos una discusión con INDEC, porque nosotros por ley, no sé, por acá lo tengo en alguna filmina, somos provincia patagónica, o sea, la provincia de La Pampa integra desde hace muchos años la región patagónica. Y lo que es INDEC, fíjense acá, nos pone como región centro, ¿está? Fíjense acá que estamos dentro de la región pampeana. Así que, bueno, ahí para algunas cuestiones, cuando vemos el tema estadístico, tenemos que ver en qué región está incluida, y cuando ustedes vean los informes que salen y que se emiten a través de INDEC, de lo que son exportaciones e importaciones, fíjense bien si quieren saber algún dato de la provincia de La Pampa, sobre qué tipo de criterio toman y en qué región la ponen. Después, todo lo que tiene que ver con estadísticas. Nosotros no, a ver, acá dentro de la provincia hay una dirección de estadísticas y censos que depende del Ministerio de la Producción de la provincia de La Pampa. Respecto a lo que son exportaciones e importaciones, ellos no elaboran datos propios estadísticos en lo que es materia de comercio exterior, sino que toman los datos estadísticos de nivel nacional. Y a nivel nacional últimamente ha habido mucha restricción en lo que es secretos estadísticos de datos, con lo cual tenemos los informes que son trimestrales, y de ahí se sacan estas estadísticas. Nosotros lo que hicimos hace aproximadamente menos de un año, es trabajar con una consultora, y con un relevamiento que empezamos a hacer de la oferta exportable de La Pampa, teniendo datos directos de las empresas, empezamos como a elaborar las propias estadísticas. Pero siempre que emitimos algún informe tenemos que aclarar que son distintos criterios. Nosotros trabajamos mucho más el criterio productivo, porque es el criterio que a nosotros nos sirve de lo que son nuestros clientes para trabajar. ¿Está? Muchas de los cereales que salen de acá, salen de algunas empresas, sobre todo el cereal, que es el que más mueve por ahí la aguja, salen de empresas multinacionales, entonces no tienen radicación dentro de la provincia de La Pampa, sí son sembrados de acá. Y son empresas que no son por ahí a las que nosotros les podamos dar una mano para exportar. ¿Sí? Nosotros podemos trabajar con aquellas empresas que están en camino de la internacionalización, o aquellas empresas que ya están exportando, pero que necesitan algún tipo de ayuda o herramienta para ir a alguna feria, para ampliar los mercados, para conseguir un nuevo cliente y demás. Pero a las grandes cerealeras, la agencia, digamos, o las herramientas que tiene el gobierno para darle, ya tienen, digamos, todo armado su negocio. Y estos son distintos criterios, digamos, que se utilizan para las estadísticas. Ahora les voy a mostrar después un poco cómo dan las estadísticas estas propias, que se hicieron con un relevamiento específico, digamos que difieren, porque también hay criterios distintos de lo que es la base INDEC. ¿Está? Bueno, acá tienen lo de la ley del 85, que La Pampa se considera como región, como provincia dentro de la Patagonia. Ven, si entran al INDEC, si ustedes ven, está La Pampa dentro de lo que es la región pampeana y no Patagonia. En el Consejo Federal
sí nos incluyeron dentro de la región patagónica, ¿está? Y lo que es la Pampa, fíjense, que representa el 1,1% de las exportaciones a nivel nacional, ¿está? Sí han crecido mucho las exportaciones, alrededor del 40%, en la participación porcentual de lo que es 2020 al 2021, pero a nivel nación, digamos, que se lleva casi todo Buenos Aires. Fíjense que el 46% de las exportaciones nacionales, casi la mitad, se la lleva a la provincia de Buenos Aires. ¿Está? Santa Fe también y Córdoba también. Le hago una pregunta, ¿qué hay de cierto en eso? Que como las casas matrices de algunas empresas están radicadas en Cava, en Ciudad Autónoma, es como que está sobredimensionado el nivel exportado en la ciudad. ¿Es así? ¿Eso está discriminado? ¿Ya se sabe? Ahí hay que mirar la letra chica de lo que es el criterio que toma, digamos, cada organismo para hacer las estadísticas, ¿está? Por eso nosotros cuando nos pusimos, la agencia, cuando se puso a analizar los criterios de los datos que teníamos, que no teníamos datos propios, dijimos, bueno, vamos a tener que analizar un poco, porque nosotros o sea, el criterio, si vos les preguntás a las empresas que tenés en la base de oferta exportable a dónde exportan, te da bastante diferente a lo que te da el INDEC, ¿está? ¿Y por qué te da diferente? Porque no tenemos en la base de datos a los productores agropecuarios, pero no los tenemos porque ellos no exportan directamente. Ellos les venden a un intermediario, y el intermediario o la multinacional es la que exporta, ¿está? Entonces, tampoco, digamos, tampoco nos sirve tener a todos los productores, porque nosotros no vamos a trabajar con los productores que no les interesa ese negocio para exportar, ¿está? Hay algunas empresas cerealeras de la provincia que lo hacen, pero me refiero, va por otro lado el negocio, y va por otro lado las empresas que nosotros tenemos que apuntalar para que desarrollen el proceso de internacionalización. Pero es importante siempre decirlo, porque no es que INDEC está mal o que otra estadística está mal. Son distintos criterios para determinar las estadísticas, ¿está? Perfecto, muy claro, gracias. Acá tienen un mapita, por ejemplo. Fíjense que Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe son las provincias con mayor nivel de exportaciones, y La Pampa está medio ahí en la mitad, y representa el 1,1%. Río Negro el 0,5%, ¿está? Así que bueno, ahí para que tengan un poco un panorama. Acá tienen lo que fue el valor de las exportaciones 2021, 838 millones de dólares. Esto es todo lo que le estoy diciendo, es INDEC. Después vamos a ver lo que... nosotros no preguntamos valores a las empresas, fue un dato bastante sensible, y siempre les decimos, no cruzamos datos con AFIP, pero bueno, preguntar valores, por ahí se puede preguntar un rango de valores, pero no un valor específico de exportación. Porque si no, no nos responden todas las otras preguntas y no es un dato tan significativo para nosotros, ¿tá? Los rubros más destacados, bueno, como les comentaba esto, cereales, maíz es el principal rubro que se exporta, y después trigo y cebada. De la provincia, según este criterio INDEC, el 65% de lo que se exporta es esto, y después lo que es carne bovina. Nosotros tenemos varios frigoríficos en la provincia, están habilitados para exportar, y de hecho, todos estos frigoríficos tienen lo que se llama habilitación en planta de la aduana, para realizar directamente las exportaciones desde la planta frigorífica. Los frigoríficos acá, o las empresas cerealeras que exportan directamente, acá hay una aduana en General Pico, pero no van hasta la aduana y de ahí hacen la exportación, sino que tienen todo un régimen habilitado que se llama de exportaciones en planta. Entonces los operarios de la aduana, el día que van a hacer un despacho, van hasta la empresa y ahí se hace, digamos, el despacho de exportación, ¿está?
De hecho, el 90% de las exportaciones acá, en la provincia, se hace a través de las plantas que están habilitadas para exportar, y no físicamente desde la aduana de General Pico, ¿está? Ese es un dato interesante porque no pasa en otros lugares. Acá sí hay varias empresas que tienen habilitación en planta. Lo que implica también una inversión, porque implica tener un sistema de cámaras, implica tener no una oficina, pero sí una computadora que esté destinada solo a eso, porque es como si fuera una mini oficina de la aduana en la planta. ¿Está? Tengo una pregunta, porque la visita del viernes no sé si quedó tan claro. ¿Cuál es el problema con la aduana de Pico? O sea, porque quedan tierras sin vender, digamos, si se promociona todo tanto, ¿por qué no se radican más? ¿Dónde está el meollo ahí la cuestión? ¿Con la aduana o con zona franca México? Con zona franca, perdón. Ah. Bueno, ahí en zona franca un tema es la difusión, que hay que difundir bien la herramienta, y otro tema, porque tiene un montón de incentivos zona franca, sobre todo de reembolsos patronales, o sea, no pagan cargas sociales, eso en lo que son los costos incide mucho. Pero tiene que ver también con los tipos de proyectos puntuales que han, por lo que tengo entendido, que se han querido instalar, y es una evaluación bastante como minuciosa. Seguro que los atendió Germán Luqui, que es el presidente del Comité de Vigilancia. Bueno, Germán, yo muchas veces le he llamado porque vienen proyectos de inversión, y para instalarse en zona franca, y bueno, me dice, no, genial, a ver, entendé, me dice, no es un sector que está bueno para instalarse, no. Cada proyecto en particular tenemos que analizar los números, porque depende mucho si tiene mucha materia prima importada, si el producto va a ser destinado al mercado, al territorio aduanero general, o a un mercado, a un tercer país, digamos. Lo que sí tiene esta zona franca, que no tienen otras zonas francas, es que te permite a los productos poder ingresarlos a los otros, digamos, al territorio aduanero general, que sería a todo el país. De otras zonas francas, de cualquier otra zona franca, lo tenés que exportar a terceros países, ¿está? No podés ingresar a Argentina. Eso es un beneficio que es la única zona franca del país que lo tiene. De todas formas, si vos ves los números de zona franca, que no sé si se los mostraron, evolucionó mucho el empleo y evolucionó mucho en los últimos años la erradicación de empresas. En estos últimos años. No sé si es algo que se sabe tanto, pero sí ha pasado. ¿Está? Y después, bueno, como todo, hay algunos rubros en particular, por ejemplo el textil, que había 2 o 3 empresas dentro de zona franca, que hay rubros que hubo años que fueron como muy castigados, entonces bueno, esas empresas también sintieron ese cimbronazo, o sea, depende también el rubro al que pertenecen. Para las empresas de servicio, sí, creo que la zona franca es un muy buen destino de erradicación, y bueno, ahora estaban viendo al ser muchos trabajos remotos, que empezaron a tener mucha gente trabajando en forma remota, a ver adaptar también los beneficios, que cuando vos ingresás a una zona franca, es como ingresar a un territorio de otro país, entonces tienen que hacer el ingreso de personal y el egreso hace, digamos, una planilla. Entonces, al tener el beneficio zona franca de reembolsar los aportes patronales, tienen que estar in situ, tienen que estar presentes personalmente el personal. ¿Está? Entonces es un tema porque como se empezó mucho con el trabajo remoto, la gente no iba a trabajar a las oficinas ahí. Entonces se estaba estudiando ese régimen para que se pudiera adaptar. ¿Está? Pero bueno,
cuestiones de la diaria que por ahí sobrepasan a la reglamentación. ¿Está? Bueno, acá tienen un poco los destinos. China, el 15%, casi el 16%, los países de la ASEAN el 13,8%, el Mercosur en tercer lugar, bueno, Egipto, y después un poco la Unión Europea. Esto también depende mucho esto está muy ligado a lo que es los destinos de exportación de cereal, ¿está? Fíjense, acá está un poco lo que es la comparativa entre 2020 y 2021. Los cereales aumentó bastante, carnes un poquito, semillas un poquito, miel incrementó y el resto de los productos. Acá está la comparativa de INDEC, de lo que son exportaciones con origen provincial de la Pampa, de los grandes rubros. ¿Está? Esto, un poco haciendo una lectura más macro de lo que es el contexto internacional, que ahí después les voy a dejar un documento, viendo en perspectiva, digamos, hacia dónde vamos en el contexto mundial, para adaptar sobre todo los productos, si estoy pensando en exportar. ¿Qué va a haber? Bueno, el crecimiento, en primer lugar, el crecimiento demográfico. Fíjense, en 2050 va a haber 9.700 millones de personas, y ¿en dónde va a estar focalizado ese crecimiento demográfico? En África subsahariana y Asia, ¿está? O sea que el 95% de ese incremento poblacional va a estar en los países en desarrollo ubicados en ese sector, ¿está? Bueno, acá un poco les dejo estos tips para qué. Porque es necesario, digamos, planificar y pensar qué es lo que va a pasar de acá a 5 o 10 años, y no estar pensando siempre en el tan corto plazo. Por ahí nos cuesta tanto estar teniendo en cuenta cómo es el crecimiento de la población, si va a haber o no, y hacia qué mercados orientarlo, ¿está? Fíjense, va a haber un crecimiento, esto es de un documento de lo que son los organismos internacionales, ¿está? Un crecimiento en el ingreso per cápita del 50%, ¿está? Eso ¿qué trae aparejado? Un aumento en el consumo. A ver, aguárdenme un segundito, que me llaman de la alarma. Disculpen, digo, me entraron a robar y no me enteré. Pero era de la alarma de mi casa. Y bueno, entonces lo que les decía, un poco este documento como que muestra cuáles son las tendencias a nivel de contexto internacional. Esto cambió muchísimo con la pandemia. Hay cuestiones en comercio exterior que cambiaron como el 100%. Una de ellas, para que tengan en cuenta, que seguramente habrán leído, los fletes, ¿está? Los fletes se fueron, y hoy valía 10, se fueron a 300. En ese nivel y en esa magnitud se incrementaron los fletes, y no ha bajado. O sea, y no se sabe a mediano plazo si va a haber una tendencia a la baja de esto, pero sí esto incrementó muchísimo lo que son los costos de exportación. ¿Está? Bueno, acá algunos otros tips, todo lo que es productividad e innovación, para cubrir la demanda de alimentos en 2050,
la agricultura va a tener que producir un 50% más de alimentos. O sea, ¿y cómo vamos a hacer eso? La única forma es innovando, aplicando tecnología aplicada a la producción de alimentos. ¿Está? Por eso también tan importante, en Argentina hay mucha tecnología aplicada al agro, pero esto también de hacer misiones técnicas al exterior y que los productores también salgan a ver qué es lo que se está haciendo para poder aplicarlo acá. ¿Está? Bueno, esto es un poco lo que yo les contaba de lo que es el relevamiento de la oferta exportable de la Pampa y de las capacidades exportadoras. Lo que se hizo es, en julio del 2021, se lanzó un programa que se llamaba Oferta Exportable de la Pampa. Nosotros lo que hicimos fue convocar a las empresas a que se sumen a nuestra oferta exportable, a la oferta exportable de la agencia, y de hecho, si ustedes quieren ingresar, está en la página la ficha de cada empresa que está en el relevamiento. A ver, en la página lo que se publicó fueron datos básicos y también un formulario de contacto para que posibles importadores se quieran contactar o les interesa el producto que ofrece la empresa, entonces directamente a través de la página se pueden contactar, digamos, sin ningún intermediario. Pero sí lo que a nosotros nos interesaba también tener es estos datos de hacia dónde exportaban, de hacer un poco un análisis de si habían participado en misiones comerciales, en ferias internacionales, en qué tipo de capacitaciones necesitaban, ¿está? Entonces, se hizo como un lanzamiento y se le explicó a las empresas qué se iba a hacer. Fueron varios meses, digamos, de contacto y de tratar de explicarle y transmitirle a las empresas de para qué íbamos a utilizar la información, básicamente, ¿está? Porque yo siempre digo, cuando uno va a llamar a una empresa acá, en general son pymes en la provincia, entonces tiene que saber que el empresario está en 20.000 cosas, desde que va al banco hasta que en un día hace de todo. Entonces, en eso hay que, desde un organismo público, uno tiene que ser muy respetuoso de eso, ¿está? Y no llamarlos por cualquier cosa, pero en este sentido, nosotros tratamos de hacer un formulario que a nosotros nos sirva para poder tener información para después el diseño de políticas públicas que realmente vayan en concordancia con lo que necesitaban, ¿está? Entonces para eso hicimos un evento pidiéndoles que nos den un rato de su tiempo contestando estas preguntas, ¿está? El programa, digamos, sigue abierto, todo lo que es el programa de oferta exportable está abierto siempre, no es que tiene un tiempo para anotarse, las empresas que están exportando, que están interesadas en exportar, se pueden inscribir, y a través de la inscripción nosotros les enviamos un formulario que es bastante básico, digamos, y lo llamamos por teléfono para hacerle este tipo de consultas. Esa es nuestra base de información, digamos, para todos los planes que siguen. ¿Está? Acá tienen un poco, les contamos qué es lo que se relevó, qué sectores estaban exportando, qué subsectores, qué productos, qué servicios, y qué posiciones arancelaria. Ahí hay muchas empresas que no sabían qué posición arancelaria, sobre todo las que no estaban exportando, pero que tenían intenciones de hacerlo. Ay, puse desde acá, para que nos vamos. Y ahí sí, nosotros desde la agencia les ayudamos a clasificar arancelariamente el producto. ¿Está? A ver, ahí. Bueno, ¿cuáles eran los destinos? Que acá nos dimos cuenta que algunos no coincidían con MINDEC. ¿Cuáles eran los destinos de las exportaciones de La Pampa? Y ahí distinguimos, digamos, dos grandes universos. Las empresas que exportaban, actualmente, las empresas que no exportaban, pero tenían potencialidad para exportar,
y las empresas que habían exportado y en los últimos 3 años dejaron de exportar. Entonces ahí les preguntamos cuál era la razón por la que habían dejado de exportar, y qué consideraban ellos que se podía hacer para que vuelvan al negocio del comercio exterior. En ese momento también preguntamos cuál había sido, sobre todo ahí nos dimos cuenta que dependía un poco del sector, el impacto de la pandemia en las exportaciones, ¿está? Preguntamos, yo les decía, no tenemos datos certeros de facturación, no quisimos preguntar, pero sí preguntamos en rangos, digamos, en rangos, si tenían un alto o un bajo grado de dependencia de los mercados externos, o sea, si diversificaban los mercados de exportación, o exportaban a 1 o 2 mercados nada más, qué porcentaje del 100% de su producción destinaban al comercio exterior, si participaban en acciones de promoción comercial, o sea, si participaban en ferias, en rondas de negocios, exportaciones, todo esto le preguntamos. Si se integraban a alguna cámara, alguna asociación, algún grupo exportador. Si estas empresas contaban con alguna certificación, ¿está? Si tenían una normativa ISO, o no sé, para algún sector en particular, una normativa específica, si tenían registrada la marca, ¿está? Si tenían, ustedes saben que cuando uno es importante registrar la marca, pero cuando uno registra la marca acá, la registra solo en Argentina, después al país donde va, tiene que registrarla, no hay una certificación de marca a nivel mundial, ¿está? Entonces eso también le preguntamos si su marca estaba registrada, si estaba registrada acá, y si estaba registrada en el mercado destino. ¿Qué Incoterms, esto de FOB y SIF, y los demás Incoterms, qué Incoterms utilizaban, qué medio de transporte, si utilizaban cartas de crédito, si utilizaban transferencia bancaria, ¿está? Eso también le preguntamos. ¿Por dónde salía la mercadería? Porque queríamos saber si sacaban la mercadería por la aduana de La Pampa o no. Y sobre todo esto, ¿cuáles eran los principales obstáculos que ellas consideraban que tenían para exportar, para ver si ahí en ese sentido se podía hacer algo, y qué herramientas consideraban que podían servir de apoyo para promocionar las exportaciones? Estos datos, digamos, los tratamos de volcar a la página, y armamos un informe. Acá tienen más o menos del universo que se encuestó, digamos, alrededor del 54% tienen experiencia en exportación, y el 45% son empresas que tienen potencial. ¿A qué le llamamos que tienen potencial nosotros? Aquellas que se están capacitando para exportar, que pueden haber participado de algún evento de promoción comercial en el exterior, aquellas que a lo mejor recibieron alguna solicitud de compra del exterior, y bueno, y les interesó saber si era negocio, ¿está? Y que lo están analizando. Entonces, esas empresas son las que nosotros llamamos con potencial exportador. Del total de empresas que relevamos, fíjense, el 41% pertenecen al sector de agro y alimentos, el 24% al sector servicios, el 32% a la parte industrial, y un porcentaje muy pequeño que detectamos de industrias creativas, que estas tienen que ver con las empresas que por ahí tienen más desarrollada la parte de diseño, ¿está? Todos estos datos, si nosotros no los relevábamos de las empresas, no teníamos insumo, porque fíjense que son datos muy diferentes a los que da el INDEC para trabajar. ¿Está? Acá un poco los subsectores, fíjense, de servicios, software, innovación y lo que son servicios profesionales, de lo que es el sector industrial, lo que es minería, lo que es plástico y caucho, y lo que es maquinaria agrícola, de lo que es la parte de agro y alimentos, todo lo que son carnes, cereales, miel y lácteos, y de las industrias creativas,
esto es un poco lo que les explicaba, que tiene que ver con lo que es industrias creativas, sobre todo las relacionadas con el que tiene incorporado algún nivel de diseño. ¿Está? Ahí, por ejemplo, están las que a una fábrica de juguetes de madera, todo lo que son algo de calzado, algo de marroquinería, y algo de, por ejemplo, carteras de cuero, ¿está? Eso está en ese 3%, les nombraba. Y acá un poco para terminar, les cuento cuáles son los principales destinos de las exportaciones que nos dieron a nosotros en esta estadística. ¿Se acuerdan que la estadística INDEC daba el principal destino China? Bueno, a nosotros nos dio Brasil y Uruguay como principales destinos, pero esto tiene mucho que ver con el tipo de empresas que nosotros encuestamos, ¿está? Estados Unidos también, Chile. Fíjense que mucho tiene que ver con países limítrofes, ¿está? Así que bueno, estos son los principales destinos que nos dan a nosotros de exportación. Ahí tienen marcado en el mapa. Bueno, esto se lo seguiré. Vamos a seguir la clase que viene. Se los termino de compartir la próxima clase. ¿Alguna consulta, alguna duda? ¿Los mareé? No. Ninguna consulta. Muy Sí. interesante la clase. Hasta el momento me ha gustado mucho este módulo porque constantemente uno estaba escuchando cosas. Yo había escuchado varias veces los términos SIF y FOB y no tenía idea. Entonces, Mira. muchas otras cosas me están pareciendo muy útiles. Y eso que ustedes, Francisco, tienen mucho más camino exportador como país que nosotros. Nosotros la verdad es que con las diferentes administraciones como que cambian tanto las normativas que es difícil por ahí para las empresas diseñar un plan a mediano y largo plazo, que es como debería estar pensada la estrategia exportadora. La verdad que Chile en ese sentido hay que sacarse el sombrero. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿No? Bueno, si les parece, dejamos acá y seguimos el jueves a la misma hora, a las 6. ¿Está? Muchas gracias. Hasta el jueves. Gracias. No, gracias, muchas Nos vemos el gracias. Hasta el jueves. jueves, nos vemos el Adiós. jueves. Chao, hasta el jueves.